quería hacer una presentación de lo que es las nuevas tecnologías y formatos para el aprendizaje en red 2.0. Sobre este tema también quería hacer un breve comentario, al igual que Gorka Palacio, y la presentación esta también está en SlideShare. Al final, en la última diapositiva, veréis cuál es la dirección concreta donde podéis consultar toda la presentación. La presentación, en primer lugar, hablaremos de la web 1.0, de la web 2.0, aunque ya con Gorka Palacio ya hemos tenido una inmersión en las profundidades de lo que es la web 2.0, pero sí quería hacer algunas reflexiones, qué es lo que se está utilizando en este campo y, sobre todo, pues las blogs, wikis y otros recursos. También quiero hablar del gran problema o del gran desafío que es sobre todo desafío humano, no tanto el desafío tecnológico que también, sino también lo que es el desafío humano y de reto para superar y para poder introducirse en todo lo que es la web 2.0. Por último, tendremos oportunidad de presentaros las últimas tendencias que hemos visto en los últimos congresos dedicados a las TIC en educación, en especial el último en concreto, el BET en Londres, que es el Congreso de Informática Educativa más importante del mundo y el cual realmente es muy recomendable. Veremos lo que es el 3D y la realidad aumentada. Respecto a la web 1.0 y la web 2.0, yo creo que hay que tener claro cuáles son las diferencias, sobre todo de actitud. En la web 1.0 es una web completamente pasiva, es la web del escaparate, es la web desde arriba, es decir, que los generadores de contenido tienen sus propias web, pero donde el resto de internautas son prácticamente espectadores. En la web 2.0 estamos ante un cambio de paradigma importante, como ya se ha comentado antes, fue Reilly en el 2004-2005 el que empezó a hablar de web 2.0 diciendo aquí está habiendo un cambio. El cambio se produjo cuando empezaron a surgir nuevas herramientas que permitían que cualquier internauta se podía convertir en el protagonista de generación de contenidos. A raíz de eso, pues han surgido lo que podríamos llamar y que se llama en el mundo informático las kill applications, son aplicaciones asesinas. Y esas aplicaciones donde surge una nueva tendencia, una nueva aplicación y resulta que se lleva por delante una tendencia concreta. En la web 2.0 tenemos el caso concreto de la Wikipedia. La Wikipedia pues se ha llevado por delante mucho negocio de las enciclopedias tradicionales como la Espasa, ¿no?, que es la enciclopedia tradicional de hace casi 100 años, donde a los autores se les pagaba por línea, con lo cual los artículos eran larguísimos y luego pues se actualizaban año tras año y a través de los apéndices. Bueno, pues la Wikipedia, a pesar de las críticas que hay hacia la Wikipedia, es una iniciativa de esa web 2.0 donde los protagonistas son los internautas y los ciudadanos que generan contenidos. En este aspecto, por ejemplo, también tenemos lo que se llama el periodismo ciudadano. Es decir, ahora las fuentes de información son muy especialmente ciudadanos de a pie que tienen su propio blog, con sus propios vídeos colgados en YouTube, etcétera. Lo vemos ahora en conflictos bélicos como ha ocurrido en Libia, donde la mayor parte de la información audiovisual no son corresponsales directos o contratados por un periódico, sino el ciudadano de a pie.
Esto ya lo hemos visto, que es la web social, una especie de mapa de lo que podría ser la web 2.0. También lo he incluido pensando en que en este seminario se me pidió que hiciera una introducción también pensando en algún estudiante que no conoce demasiado los conceptos, aunque aquí hay un público muy heterogéneo, desde el friki 100% al mero usuario de la web y correo electrónico, según se me ha informado. Aplicaciones, sitios y recursos. Aquí tenéis un mapa concreto donde en la presentación también lo podréis ver y que es muy recomendable que lo veáis porque veréis la cantidad de sitios web que hay dedicados a la filosofía web 2.0. Web 2.0 significa que el protagonista somos todos, donde es un sistema plano donde no hay tanta jerarquía, donde se diluye también el concepto de autor, como ocurre en la Wikipedia. No, los artículos no van firmados necesariamente, sabemos que hay un grupo de personas que han generado ese artículo, etc. Respecto a la web 2.0, simplemente para que tengáis una opción, una visión general, hay determinadas utilidades que se están utilizando con frecuencia. Son sobre todo los blogs y su uso en el aula. El blog tiene una gran ventaja respecto a lo que es un sitio web. El blog es mucho más personal, se generan contenidos con mucha mayor facilidad. Cualquier profesor o cualquier alumno o grupo de alumnos puede tener su blog. Nosotros ahora en la UNED, que ahora estamos realmente desbordados pues por todo lo que supone la web 2.0 y porque vemos que hay muchos alumnos que en determinadas cosas concretas saben mucho más que uno y donde uno tiene que ser aún más modesto y humilde porque las fuentes de información se han democratizado, pues sí pensamos que en algunos casos el profesor se siente, por así decirlo, desarmado cuando sus propios alumnos se organizan y tienen sus propios blogs. E incluso, de alguna manera, montan ellos el propio blog del aula, que no tiene que ser necesariamente el del profesor. Aquí tenéis un monográfico de los blogs y también hay una segunda herramienta que son las wikis, que es la filosofía que hay de generación de conocimiento compartido y entre un colectivo y que se está utilizando bastante en determinados grupos, sobre todo de alumnos, sobre todo cuando el nivel de alfabetización informática es alto. Pero después de esta introducción, que es lo único que os quería presentar, es decir, tener la idea de que existe una web 1.0 y ahora existe una web 2.0, que es la que está impregnando a todas las instituciones, también existe una universidad 2.0, que es lo que se está creando. A partir de ahora tengo pensado lanzaros algunos vídeos para que veáis un poco cuál es la filosofía de esta web 2.0. Vamos a ver un vídeo dentro de los clásicos. Esto se acopla de vez en cuando. Esto es un vídeo hecho hace unos años por un profesor de sociología, que lo veremos ahí al final, donde intenta es un clásico dentro de estos vídeos de la web 2.0, pero algunos de vosotros no lo conoceréis, para demostrar esa nueva generación
el choque a veces emocional que tiene cuando entra en un aula tradicional, cuando ellos tienen otro mundo más basado en la lectura digital. Esta es la clase analógica, ¿no? Donde está la información en la pizarra, escrita también en los bancos. Y ahora veremos que los estudiantes están a otro nivel y funcionando de otra manera. Aquí es compartiendo Google Docs, que lo veremos esta tarde. Casi todo es lectura digital, se lee más en pantalla que en papel. Se escribe más en pantalla que en lápiz o bolígrafo. Y si ahora sumamos las horas de este estudiante 2.0, ...26 horas y media diarias. Entonces, la mala conciencia social del estudiante norteamericano. Este es el profesor que hizo en clase este vídeo. Bueno, con eso, un momentito. En este vídeo lo que quería mostrar es que ahora, esto ocurría hace años en Estados Unidos, eso está ocurriendo ahora en España, y es que hay
un mundo que es el del profesor y muchas veces otro mundo diferente por parte del estudiante en lo que se refiere a hábitos de lectura, medios de socialización, etcétera. Y aquí tenemos el reto de la Universidad 2.0, donde constatamos que una de las herramientas más utilizadas en redes sociales es Facebook y Twitter. El despegue de Twitter en los 2-3 últimos años ha sido espectacular, a pesar de que como profesores pues también tengamos nuestras objeciones, dado que Facebook, por así decirlo, es un limbo jurídico. Los que nos llevamos dedicando a esto hace tiempo hemos sido muy cautos con entrar en la red Facebook. Facebook, si me permitís una metáfora, es como si yo tuviera un parque de atracciones mío particular de propiedad privada en un lugar sin ley y donde el que entra prácticamente no tiene ningún derecho, serán los derechos que yo quiera, y ahí podrá construir él, poner su vida personal, sus fotos, sus comentarios. Eso todo lo va a dejar ahí y eso no está claro hasta qué punto puede llegar a explotarlo esa empresa privada que es Facebook. Por eso hay una gran discusión, sobre todo en la Agencia de Protección de Datos en España, porque desde luego ahí sí que es un limbo de la protección de datos lo que es Facebook. Quizás a lo mejor en la discusión podríamos hablar, pero Facebook es una realidad y habrá que utilizar Facebook porque nuestros alumnos utilizan Facebook, sobre todo por esa presión constante que tenemos. Nuevas herramientas de aprendizaje, los blogs, wikis, podcasts, en el sentido de poder grabar ahora pues una determinada clase o una grabación concreta, dejarla en la red y que cualquiera pueda acceder. También otra de las características importantes que ya se ha comentado, y es que los dispositivos móviles, la vida es móvil y la apuesta por la telefonía móvil va a ser espectacular. Hay que pensar, eso ya se venía diciendo desde hace 10 años, todo lo que iba a ser el boom del móvil. Estoy hablando que hace 10 años tuve la oportunidad, cuando era director de tecnologías avanzadas en la UNED, para implantar el e-learning a 200.000 estudiantes. El presidente de SAN me dijo: mira, Germán, está muy claro, el acceso a Internet por parte a través del ordenador en España en aquella época estábamos en el 20%. El acceso al móvil estamos cerca del 90%. El día que logramos introducir Internet en el móvil ya tenemos solucionado toda esa gran diferencia, que es lo que ha ocurrido ya. Ahora mismo hay más teléfonos móviles que número de habitantes en España. Creo que ya andamos por los 45 millones de números de teléfonos móviles. Es decir, que va a haber más móvil y el móvil será nuestro acompañante para todo, es decir, nuestro acceso a Internet y sobre todo. Y luego también hablaremos de las nuevas tecnologías emergentes, el 3D y la realidad aumentada, que eso es lo que va a cambiar la perspectiva, lo que es la clase presencial, muy especialmente. Vamos a ver que toda esta definición de los inmigrantes digitales proviene de Prensky, que es el que habló de los nativos digitales. Hay diferentes definiciones donde también hay que ser un poquito cauto, no hay que ser demasiado estricto. Estamos hablando de una nueva generación para la que lo habitual es acceder a Google y tener acceso al móvil, socializarse con el móvil, tuitear, hablar en el chat, quedar en el chat y etcétera. Esta nueva generación, sobre esta nueva generación se han hecho algunos estudios de los cuales pues resultan algunas cosas curiosas, como que de cada página leen un promedio del 20 al 28%. Es decir, todo aquel profesor o que vea unos contenidos con unas páginas larguísimas, hay que pensar, la gran mayoría van a leer de los lectores, los internautas, el tercio de la pantalla, como mucho hasta la mitad de la pantalla, y ya el motivado
al final y el motivadísimo le da el scroll. Es decir, todo lo que esté en la pendiente de la tecla del scroll, desde luego va a tener difícil acceso. También creen que todo está en la red, prefieren las imágenes, la música y el movimiento frente al texto, y hay también otro tema que es el uso frecuente del copia y pega. La autoría u originalidad de algo está en un segundo plano. Ahora mismo pues hay una gran discusión y debate también aquí en España sobre hasta qué punto los alumnos pues realmente pueden recoger fuentes de Internet, trasladarlas a un trabajo, y hasta qué punto eso pues hay que introducirles en la cultura del uso de las comillas, y realmente aquí también hay una gran discusión, y es que hay que pensar que para muchos alumnos realmente consideran un sinsentido que el profesor les dé una tarea que ya está en la red, diciendo, pues si está en la red, copia y pega, este profesor desde luego me está encargando a mí unas tareas que tienen poco sentido. Por eso hay herramientas, esto está pensado más para los profesores y para los alumnos, que detectan esas posibles coincidencias entre los trabajos de los alumnos y lo que pueda haber en la red. Por ello, se está hablando por parte de Enrique Dans, que es uno de los gurús dentro del mundo de Internet, que es muy crítico con la clase magistral como la que estoy yo dando ahora, no más. Es decir, aunque esta es una clase magistral muy multimedia, etcétera, me falta aquí la pantalla al Twitter para saber qué es lo que están tuiteando, pudiendo decir mis alumnos o los que están viendo la sesión por Internet. Pero sí hay que pensar que ese tipo de clase va a tender a desaparecer. De hecho, se está detectando que las facultades donde el mayor índice de cultura informática están padeciendo la deserción de los alumnos del aula, sobre todo en las grandes ciudades, porque muchas veces el tener que un alumno se tenga que trasladar a clase una hora ida, otra hora vuelta de viaje para ir a clase, y que le cuente el profesor algo que casi todo está en la web, diciendo desde luego esto no tiene ningún sentido. También aquí hay un tema de actitud. Hay que pensar que Internet es algo que en algún momento se ha perseguido. En las escuelas de negocio hace 10 años en Estados Unidos optaron por prohibir el acceso a Internet mientras el profesor está hablando. Aquí, si alguno de vosotros dais algún curso con los alumnos conectados a Internet, veréis que más de uno se dedica a contestar el correo electrónico mientras uno está explicando, algunos a chatear, etcétera. Eso es algo habitual. Eso fue lo que se inició, eso fue una tendencia inicial, pero ahora lo que se pretende es justo ir aún más. Es decir, el profesor tendrá que ser aún más atractivo en sus explicaciones, integrar esa posibilidad de acceso a Internet por parte de los alumnos para que realmente la clase sea más enriquecedora. Y aquí estamos, que el gran problema en toda esta puesta en marcha de la Universidad 2.0 es sobre todo el profesorado, sin lugar a dudas. Es decir, nosotros somos los profesores el problema, y resulta que encima tenemos que ser la solución o ofrecer la solución. Realmente complicado. Y dentro de este grupo, pues el que más nos interesa, dentro de este grupo se hace una diferencia. Los early adopters, estos son lo que ahora llamaríamos frikis, ¿no? Es decir, el que tiene la última versión del último navegador, pues que me perdone mi colega Gorka Palacio se acerca a lo que sería este grupo. Lo decimos cariñosamente, y se lo digo cariñosamente siempre en público y en privado. Luego está el de los pragmáticos. El de los pragmáticos es aquel que tiene un alto índice de alfabetización informática, pero que va en un segundo lugar, que no está utilizando siempre la última versión del Windows,
porque puede tener sus problemas. Y dice, mira, esto cuando eso esté suficiente madura, yo eso lo adoptaré. Y luego están los rezagados. Los rezagados es el gran problema. Porque claro, los rezagados, y sobre todo en el mundo universitario hay que pensar, yo procedo de una facultad de filología, donde claro, te viene algún colega de literatura española diciendo, mira, no tiene ningún sentido que yo me ponga ahora al día en todo lo que es todo este tema de internet y tener mi propio blog, etcétera, etcétera, cuando eso no tiene ningún reconocimiento hasta ahora, o prácticamente nulo, en todo lo que es mi carrera docente. A mí que me evalúen por ser especialista en literatura, pero no especialmente por ser especialista en las habilidades informáticas, que tienen su gran parte de razón, pero de lo que se trata es buscar precisamente que el mayor grupo de profesores se conviertan en pragmáticos. En resumen, que también estos profesores pragmáticos sean profesores de pensamiento disruptivo. ¿Qué es lo que se entiende por pensamiento disruptivo? Es pensamiento heterodoxo. Ahora, lo que más se fomenta, y en las empresas se habla, este término se conoce como gestión del talento. Google lo conoceréis y lo conocemos todos sobre todo como una empresa por el buscador, pero Google es sobre todo una empresa modélica en lo que es gestión del talento. Buscan a los más sabios, le ponen muchas facilidades y lo que hacen es que esta gente dé muchas vueltas a todo lo que son los modelos actuales. Y los modelos actuales muchas veces llega uno a la conclusión que dando la vuelta al calcetín o haciendo las cosas de manera diferente a como se hacían antes, se logran los objetivos antes y mejor. Y esto es lo que se entiende por el pensamiento disruptivo, y que algunos de vosotros de la época de los Apple y de los Mac, yo como pertenezco a la época, a la generación primera de los Mac, donde los firmaba por dentro Steve Jobs, yo lo tengo ahí firmado, no personal, era en el mismo bloque yo no sé si era de aluminio, por dentro estaba la firma, pues teníamos a veces este reloj de Apple, que es que va justo al contrario. Entonces piensa diferente y realmente diciendo, ¿y por qué las agujas del reloj tienen que ir siempre hacia la derecha? Pues que vayan al revés, y aquí tenemos esto de piensa diferente. Bueno, esto es la parte humana. Repito que la parte humana en la web 2.0 es el mayor reto, sin lugar a dudas, y ahora, como se trata también de la web al alcance de la mano, vamos a ver las últimas novedades tecnológicas, y también para generar un poquito de ansiedad, un poquito avisando de lo que nos espera en los próximos años, que va a ser un salto espectacular. Vamos a ver un vídeo, el principio de un vídeo de la feria de informática. Vamos a verlo. La feria de informática educativa más importante del mundo. Lugar obligatorio para todo friki en educación. Veréis. Es impresionante porque están todas las grandes firmas. Gran Bretaña es la número 1 en lo que es TIC Educación en informática educativa de primaria y secundaria. Y veremos, que luego ya lo pararé, cuáles son las tecnologías que ahora están más extendidas y que ahora van a dar el gran salto. Ahora lo veremos. En primer lugar, lo que son las pizarras digitales, que en primaria y secundaria están muy extendidas y en universidad muy poco. Las mesas digitales, no hace falta tener ningún libro, ni vídeo, ni nada, todo lo tendremos en la pantalla táctil.
todo 3D y pantallas táctiles grandes, Esto que son las pizarras digitales, donde y el 3D, que este va a ser el gran salto sin lugar a dudas. Estas son las pantallas, que va a haber pantallas, va a ser el aula digital y robótica, por supuesto. Y esto es realidad aumentada. No sé si os habéis percatado. Esto lo quiero parar, pero no hay manera. Ahora veremos lo que es realidad aumentada en el aula y qué es lo que va a suponer para todos. Mirad, estos son los nuevos periféricos. Ratones 3D. Acordaros de esta diapositiva porque nos vamos a reír mucho dentro de 10 años. Un armatoste tan inmenso. Este es el primer ratón 3D con una pantalla, una aplicación 3D, pero donde casi me tiene que ocupar todo. Y aparte que no se puede acercar nadie porque os doy las narices. Tened en cuenta que yo estoy moviendo la mano en todas las direcciones. Impresoras 3D. Impresoras 3D son espectaculares. Lo llaman impresoras, realmente es habría que denominarlo como equipo clonador de objetos. Es decir, que yo ahora le meto a esa impresora 3D, que es en un habitáculo, le introduzco un ratón y él es capaz de generarme un ratón idéntico. Hasta ahora a nivel escultura, con plástico y aluminio. No sé si lo conocéis, que ya existe la posibilidad de hacerse una escultura en miniatura. ¿No lo conocéis? ¿No lo habéis ido? Hombre, eso es un regalo espectacular. Es decir, vas a una tienda, luego os diré la dirección en el debate y eso, vais a una tienda donde te meten en una sala, ahí te dicen, esto como las fotos antiguas que el señor, se metía adentro, etc. Pues ahora igual, volvemos a como si fuera hace 50, 60 años. Una sala todo negra, te dicen, usted quédese ahí, no se mueva, que le voy a sacar una escultura de usted mismo. Y entonces ves que una lucecita roja, que son los láser, un escáner láser, tipo esto, y a continuación hay que esperar varios días y lo que recoges es una escultura del tamaño que tú quieras, es una fotocopia 3D reducida de ti mismo, ni más ni menos. Igual que tú tienes una fotocopia de tu foto en 2D, la tienes en 3D. Y entonces ves que eres tú mismo y además ya en color. Aunque esta primera generación es como las primeras fotocopias en color que había, que no eran en color, en colorines. O sea, hacen lo propio. Esto es una parte y ahora estamos ya en un nuevo reto, el 3D sin gafas. Hasta ahora habéis visto que todo era con gafas. ¿Qué pasará con el 3D sin gafas? Digo, la respuesta el 25 de marzo. Estamos todos esperando a ver este nuevo aparato que es la Nintendo 3DS, que dicen que tengo ahí unos vídeos, que luego lo veremos si queréis en el debate, que dicen que tiene la posibilidad de ver 3D sin gafas. Yo he visto 3D sin gafas en la CeBIT en Frankfurt, en Washington, etc. Y no convence demasiado, no tiene nada que ver con gafas. Es decir, el 3D sin gafas, no sé si conocéis, hace muchísimo tiempo que vendían una especie de estampillas de estas que tenían como en relieve el cristal y que según miraras de un lado a otro y te quedabas en un sitio, ¡pum!, y veías el 3D, pues eso. No sé qué será además de eso, pero esto sí lo veremos. El 3D va a ser, sin lugar a dudas, el gran impulsor, porque tendremos presentaciones 3D. La próxima vez, posiblemente, os repartiré una serie de gafas y tendré el PowerPoint en 3D que ya existe.
Realidad aumentada. Realidad aumentada es un paso muy importante, sobre todo en el aula. ¿Qué es lo que va a suponer realidad aumentada? Realidad aumentada, para que sepáis una definición práctica, es, por así decirlo, la posibilidad de superponer a la visión de la realidad real, porque aquí hay que decir la real, la virtual, etcétera. Esta es la real, la auténtica. Es decir, si yo ahora me pongo unas gafas con realidad aumentada, os vería a vosotros. Y además, una nueva capa de realidad aumentada, y es que me empieza a dar información de algo que esté yo viendo. En este caso concreto, pues vamos a ver el caso concreto. LiDAR es el más conocido. Estos libros que hay ahora, que en vez de unas gafas tiene una cámara, veréis que detecta aquí un código, y entonces aquí hay un código, y ahí lo que hace es traducir ese código y lo traduce en una imagen en movimiento o algo similar. Pero la realidad aumentada está más cerca a lo que tiene uno. No sé si conocéis NeedlesWiki, y es la posibilidad que yo con un iPhone voy paseando por la calle y me está mostrando qué es lo que dice la Wikipedia en esa zona. Vamos a ver aquí que tengo el vídeo. Lo vais a ver aquí. Yo tengo un iPhone, conecto la cámara, empiezo a ver a través de la cámara. Si lo pongo hacia abajo me aparece el plano donde estoy. Si lo pongo vertical me va apareciendo los lugares históricos, etcétera, que están contenidos dentro de la wiki. Yo pulso esa parte y voy directamente a la wiki. No sé si lo estáis viendo. ¿Sí? ¿Me oye? ¿Podría poner un poco más baja la música? Que es que no se oye los comentarios. Yo es que aquí tendría que ver dónde está el volumen, porque esto, cada ordenador. Bueno, lo que habéis visto ahí es una aplicación de realidad aumentada, y vosotros diréis, pues esta aplicación, por ejemplo, es lo que va a suponer la aplicación asesina de los guías turísticos, de muchos guías turísticos, porque yo cuando vaya a una ciudad, no solamente de los guías, también de las guías turísticas, yo cuando vaya a una ciudad, lo único que voy a hacer es sacar mi teléfono móvil, conectarlo a enfocar a qué monumento estoy viendo, y me va a dar todas las explicaciones de ese monumento. También, por ejemplo, para destrezas concretas. Este es un vídeo que ya lo veréis, porque lo tengo ahí el sitio para que lo veáis tranquilamente, y es el mecánico del futuro, que es el del presente, que va a tener sus propias gafas. Y entonces a este mecánico, para cambiar el radiador de un BMW, cosa que no es nada fácil, ni con gafas y sin gafas, sin gafas también es tremendamente complicado, y lo que va viendo él es que le va apareciendo en sus gafas, está viendo el coche y se le va superponiendo las imágenes y dándole instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Tienes que desatornillar estas dos piezas, tienes que sacar esto, poner lo otro. Con ello vamos a verlo para que veáis, y ese ya, vamos a ver. Un momentito, a ver si lo veo, porque aquí está. Esto es lo que os vais a encontrar cuando vayáis al taller y llevéis un BMW, aunque primero habrá que pagar el BMW, claro.
Lo digo esto como metáfora y sobre todo pensando en las posibilidades de lo que va a ser la realidad aumentada. Él se pone las gafas y vamos a ver ahora el mundo a través de las gafas. Dice, tienes que desatornillar estos dos. Y él está haciendo lo que le está diciendo el programa, porque a través de las gafas va reconociendo los objetos. Y dicen, siguiente paso. Entonces, el siguiente paso le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. De esta manera, cualquiera de nosotros puede ser técnico de reparaciones de BMW sin problemas, en la teoría, ¿eh? Bueno, ya lo habéis visto, todo es así y al final cierra el capó y le ha arreglado el coche prácticamente una persona que ha estado recibiendo instrucciones a través de un sistema inteligente que es a través de estas gafas de realidad aumentada. La realidad aumentada hay que pensar que va a dar un gran salto, sobre todo a nivel educativo. A nivel educativo va a suponer que yo voy a tener alumnos que van a venir con unas gafas conectadas a internet y con posibilidad de realidad aumentada, y que cuando yo hable, incluso si tiene un sistema de reconocimiento facial, me va a sacar mi propia página web donde yo estoy, mientras yo estoy hablando, él está navegando por la web, etcétera, etcétera. Es decir, que las posibilidades son mayúsculas. Y ya por último, y con esto termino, también quiero transmitir que a pesar de que hay unos grandes retos tecnológicos, la mayoría de los retos van a ser sobre todo pedagógicos y culturales. Y dentro de estos retos, a mí el que me gusta más detenerme es en eso de desaprender. Yo sé que en esta facultad de educación no voy a ser muy bien acogido cuando voy a defender que lo fundamental de los pedagogos es que nos enseñen a desaprender. Y vosotros diréis, ¿y eso qué es de desaprender? Lo voy a explicar de una manera, espero, sencilla. Mirad, el gran problema que tiene uno muchas veces para aprender estas nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, etcétera, es todo el bagaje anterior que tiene uno, donde realmente uno lo que hace es primero ver qué es el conocimiento relacionado con ese ámbito concreto, el que tiene, para ver cuáles son los lazos e interconexiones para aprender eso nuevo. Eso en filología, en el aprendizaje de idioma, lo conocemos muy bien. En el aprendizaje de lo que son los sonidos de una lengua, de la fonética. Está demostrado empíricamente que más o menos hasta que una persona tiene 10 años es cuando su cerebro no está nada calcificado y puede aprender cualquier sonido de cualquier idioma sin ningún problema y reproducirlo. Por eso muchas veces muchos padres dicen, no, que mi hijo cuanto antes aprenda inglés para que sí sea bilingüe. Bueno, eso es relativo, pero lo que sí está claro es que si yo tengo una buena pronunciación y si soy bilingüe o trilingüe hasta los 10 años y yo eso lo sé y lo puedo mantener, yo voy a tener una pronunciación impecable en esas lenguas. ¿Qué es lo que ocurre en España, que somos los grandes reyes casi del monolingüismo castellano? Pues que nuestra propia lengua a partir de los 10 años actúa de filtro cuando yo quiera aprender otras lenguas, el sistema fonético. Si yo tengo una lengua con un sistema fonético muy simple, pues una lengua con un sistema de sonidos complejo, pues lo voy a tener muy difícil. Y al revés, una persona cuya lengua materna sea una lengua materna con sonidos muy diferenciados, lo va a tener muy fácil. Nosotros nos reímos con los pobres japoneses diciendo, fíjate, estos japoneses, entre la L y la R. Bueno, la L y la R se llaman líquidas precisamente porque están muy próximas a nivel articulación. Para nosotros, entre pera, perra y pela,
y peya son palabras totalmente diferentes. Para un japonés, él no hace diferencia exactamente igual que yo no hago diferencia entre Stadt y Stadt. Y un alemán diría, oye, que la primera palabra es ciudad, la segunda es estado, porque en alemán las largas y las breves es algo relevante. Bueno, volviendo a lo de desaprender. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que exista la posibilidad, que nos den la posibilidad muchas veces de poder aparcar todo lo que tenemos y empezar desde cero. Igual que decimos que la nueva generación que rápido aprende y que y que cuando compro yo el equipo de vídeo en casa, yo estoy como loco leyendo instrucciones, casi haciendo un máster, y él me lo programa y encima el día que lo programa graba, que es segundo milagro. Pues estamos hablando de contextos diferentes. Y por eso digo desaprender. Uno también tuvo la experiencia cuando estuve en Alemania 6 años seguidos, después de estar educado en los años 70 en la Universidad Española, pues yo, que creía que era la lengua, era la barrera, cuando dominas la lengua diciendo estos alemanes no hay quien los entienda, porque llega uno a nivel, bien es cierto que yo me dedicaba a lingüística alemana, que era algo lo más puro y duro alemán, pero digo, realmente, y es que todo lo que el bagaje que yo tenía de cultura y de Universidad Española actuaba como calcificador de mi mente. No había manera de aprender esas otras estructuras. Bueno, y con eso ya termino. Esto es lo que nosotros, algunos profesores 2.0, llamamos el síndrome del monje 1.0 frente al monje 2.0. Muchos de vosotros conoceréis ese vídeo famoso, pero hay que verlo dentro de este contexto. Nos remontamos al siglo XV, donde en un monasterio hay 2 monjes, donde está el monje 1.0 acostumbrado a leer en papiro, y viene el 2.0 con una cosa que se llama libro. Libro. Lo veremos. Vamos a ver que ese choque cultural se está produciendo ahora 500 años después. Este es el monje 2.0 con el libro. El 1.0. Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg ikke tenkt å spilte. Skal dere? Nei. Hva er det skal nå? Nei, det skal være så bare gjør sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt på det altså. Ok. Men så stoppet opp, og så var jeg redd for at nå teksten skulle forsvinne, så jeg turte over videre. Ja, ok. Men liksom, inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så kan vi videre, så tar vi i et ark, på den her, og så blar det over, og nesten siden da fortsetter teksten her. Ja, blar altså. Du blar. Men jeg skal tilbake da. Ja, da bare blar vi tilbake. Jeg kan bak der. Og så er tilbake til den teksten. Ok, så slutter der, og så fortsetter vi der. Ok, men når jeg skal avslutte dagen, hva gjør da? Da slår du sammen pennene. Ja, på den måten der. Sånn. Da ligger alt laget inni der. Det er ikke å miste noe av teksten her. Ja, det ligger laget inni her. Ja, det ligger det sitter fyr på. Ja, det er litt sannsynlig. Ja, ok. Men for det er noe at når man holder på med skriftruller, så tar det litt tid å konvertere til å bla i en bøk. Ja, det er jo det forskjellig. Det er greit? Ja, men det er det før det går. Du bare går inn en gang til. Altså, jeg åpner sånn, og så hva du kaller det? Blar. Jeg blar. Blar, gjør det. Blar frem og tilbake, og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Nå, skal jeg tekke kjempefint? Ja, men det ikke sant? Nå er det sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Jeg får ikke åpnet den. Du åpner fra andre siden. Det er ikke likegyldig, det. Åpner fra den siden der. Sånn. Der oppe. Ja vel. Har du med manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveiledning. Å ja, den er det lagt sammen. Ja, men jeg skal ha det samme problemet.
Muy bien, pues nada, muchas gracias. Esto era todo, un poquito para que veáis que la historia 500 años después se repite. Gracias.